Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Conversándome número 7, ya séptima ocasión con este formato. Quiere decir que en sí tiene 14 semanas prácticamente que nació, porque pues voy alternando una conversación y un Conversándome, ¿no? Que es de una entrega en este formato en donde hablo más a la cámara y sobre todo lo ocupo como este espacio para poder platicar, poder poner ciertas cosas sobre la mesa que muchas veces me vienen a la mente, la verdad. Y yo particularmente no me es tan agradable en los videos de formato corto. O sea, para mí es un poco complejo el poder plantar a lo mejor este tipo de ideas que se me llegan a venir a la mente, ¿no? Y al final a veces el formato de Reels de TikTok no se presta mucho, ¿no? Entonces, al final creo que esto igual es como que otra forma de poder crear contenido, poder crear temas y que al mismo tiempo pues igual se repartan en formatos cortos, ¿no? Que ya después pongo así y los podrán ver por Instagram, por TikTok. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que me inspiré en gran medida en un video y especialmente también en el último podcast que grabamos de Game Rats, que pues ver todo el proceso que tuvo de Dani a lo largo de prácticamente un año de déficit energético es algo pues muy cabrón y que puede verse sencillo, entre comillas, o en cuestión de tiempo, en cuestión cuando, por ejemplo, yo tengo la perspectiva por fuera. Pues sí, el hecho de que, oye, nos sentamos, grabamos, lo he llegado a ver, nos hemos visto en persona durante este tiempo y todo lo demás, pero al final cuando tú lo vives en tu día a día es una completa locura, ¿no? Y digo que me inspiro en gran parte en él y en otro video que vi, por ahí seguramente los que me siguen también han de conocer pues todo el equipo de 3DMJ, ¿no? Donde pues está Eric Helms, Jeff Albers, si no mal recuerdo, que lo conocen como el padrino de Good Father, Alberto Núñez y bueno, demás personas que seguramente por ahí se me están olvidando, pero específicamente en una conversación justamente entre el padrino y Eric Helms, que tienen ahí en su canal de YouTube, lo recomiendo ampliamente para quien quiera sumergirse, que hablan sobre la parte de la discusión entre volumen de entrenamiento alto con trabajo, ¿no? Ese no es un tema en el que me voy a meter ahorita, pero en ese video, digo que me inspiré en ese video porque hay una frase que menciona Helms que se me vino mucho a la mente y que se me quedó muy impregnada. La parte de que distinguir esa diferencia entre una persona, por ejemplo, un investigador en ciencias del ejercicio que se dedica justamente a desarrollar su investigación, que se dedica a intentar dar hallazgos respecto a cierta incógnita planteada previamente, ¿no? Que es en el caso, pues, de la hipótesis. eh, y que intenta, por así decirlo, acercarse a cierto nivel de verdad, ¿no? Lo plantea así, tener esa diferencia bien clara entre ser un investigador con las características que acabo de comentar, a ser un coach de bodybuilding, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y específicamente esa frase de coach de bodybuilding se me vino muy a la mente y se me quedó muy impregnada, porque al final un coach, especialmente de bodybuilding, que a veces puede verse como algo muy X o puede resumirse en, pues una persona que seguramente sabe programar entrenamiento y sabe distribuir comidas, ¿no? O bueno, sabe plantear intervenciones nutricionales en déficit energético, en superávit energético, etc. Sin embargo, el hecho de poder tener esa perspectiva que al mismo tiempo a mí se ha sido muy enriquecida por el hecho de convivir tanto con Daniel y con Fer, que prácticamente es su día a día, ¿no? El saber que ahorita que yo estoy grabando esto, no sé qué están haciendo ellos precisamente, pero definitivamente tienen presente el bodybuilding, o sea, no es como de, pues lo hablamos y ya durante el podcast, después como que cosas abismalmente ajenas, ¿no? Eh, al culturismo. Que ojo, tampoco es como de, seguramente ellos nada más viven de eso y están pensando en eso. No, o sea, me refiero más a la cuestión de que no es algo que olviden por completo, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que la gran mayoría de cosas no tienen que ver con culturismo, sin embargo, siempre está el culturismo ahí presente, ¿no? Por X de situación, siempre está ahí presente, ¿no? Y eso yo creo que el hecho de verlo desde la perspectiva ahora de coach, de entrenador, también es algo bien interesante y yo creo que igual es algo que nutre o al menos delimita mucho las cosas, o más bien dicho, el campo de acción, por así decirlo, que puede tener un coach o un entrenador de bodybuilding, ¿no? Porque, oye, tienes que saber de ciencias del ejercicio, totalmente. O sea, tienes que saber qué variables mover, cómo programar tu entrenamiento para maximizar la hipertrofia. Pero cuando ya es de bodybuilding, por ejemplo,
Ok, maximizar la hipertrofia en qué músculo específicamente, pese a qué categoría vamos a, perdón, mejor dicho, dirigido hacia qué categoría vamos a ir para que, oye, probablemente podamos maximizar el entrenamiento eh, para, mejor dicho, maximizar las variables del entrenamiento para conseguir el mayor estímulo en ciertos grupos musculares, en los pectorales, en los deltoides, en las piernas, a lo mejor, no sé. Ok, pero entender que al final de cuentas, el poder saber cómo o maximizar las variables, que muchas veces maximizar se escucha como subirlas, ¿no? O sea, en caso de volumen de entrenamiento, subir el volumen, en caso de frecuencia, subir la frecuencia. Sin embargo, más bien maximizar tal vez podría ser interesante por eficientizar, ¿no? O sea, de decir la perspectiva de, oye, tú tienes que saber, debido al historial a lo mejor que tiene tu cliente, que tienes enfrente, tu atleta, cómo es que o qué variables son las que debes de mover para maximizar el crecimiento ahí, ¿no? Y muchas veces no es nada más incrementar el volumen y ya, ¿no? Sino como que ver qué cosas puedes mover. Como oye, yo me he dado cuenta que a lo mejor encuentro un crecimiento bien interesante entre de 10 a 12 series de pectoral, ¿ok? Listo, o sea, no, tal vez no vas a mover más, vas a mantener ahí, tal vez vas a jugar con la selección de ejercicios para intentar darles más estímulo a áreas más específicas de los grupos musculares, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ojo, y eso es respecto a entrenamiento de, oye, yo lo planteo, o sea, aquí está, ya hice el programa, pues listo, pero en el culturismo, en el bodybuilding, lo importante es sí plantearlo y tener piedras grandes bien establecidas. Que ojo, que aquí igual yo me gustaría plantear esta otra parte que es muy diferente a tener la perfección en un programa de entrenamiento, ¿no? Que al final yo creo que un programa siempre se puede mejorar, siempre la gran mayoría de veces, ¿no? Tal vez siempre sí es muy atrevido a decirlo, pero la gran mayoría de veces se puede mejorar, pero al final igual es muy importante saber que la intención es que el programa sí cubra la gran mayoría de necesidades, pero que sea llevado en el largo plazo. Porque cuando hablamos de bodybuilding, cuando hablamos de competencia, no hablamos de un mes, de dos, de semanas, hablamos probablemente de años, en algunos casos de décadas, ¿no? Entonces, poder esclarecer eso en el largo plazo, ahí es donde tiene el rol el coach de bodybuilding. Y ahí es donde empiezas a comprender o mejor dicho, cuando empieza a tomar sentido esta frase de, el contexto importa, que tal vez desde el punto de vista de los profesionales en nutrición está más, o más bien dicho, sí está más presente y tal vez yo tengo un sesgo muy importante porque es en el área en el que más me he desarrollado, ¿no? Tal vez en el área de entrenadores coach también, o sea, sé que también está presente, sin embargo, tal vez puedo hablar un poco con una experiencia más enriquecida debido a que he estado, pues, obviamente más tiempo inmerso en la parte de coaching, perdón, de nutrición, como nutriólogo, como profesional de nutrición, ¿no? Entonces, tener esas diferencias, o más bien dicho, saber como que qué sucede en el contexto de cada ser humano, en el contexto de cada persona, y cómo empujar esas variables, son cosas que al final de cuentas te va dando la experiencia con más clientes que vas teniendo, la experiencia contigo mismo, porque al final yo creo que igual, pues no es obligatorio en sí que tú tengas que dedicar o que tener como que esta mentalidad culturista. Sin embargo, yo creo que sí ayuda mucho, ¿no? Ayuda muchísimo porque al final de cuentas el vivirlo, el día a día, el ver qué cosas, qué barreras tienes tú presentes, ¿no? Te hacen de alguna u otra manera ver caminos que a lo mejor no hubieras visto si no te hubieras enfrentado a ello. Y a lo mejor son caminos que a tus clientes se les, o mejor dicho, son barreras que a tus clientes se les van a venir y tú ya tienes descubierto, por así decirlo, cierto tipo de caminos, ¿no? Entonces, tener esa parte cultivada, tener esa parte de educación en ciencias de nutrición, pero también la parte de ciencias del ejercicio, también en parte de ciencias de nutrición. El saber, ok, cómo manipulo mi alimentación, qué tipo de cosas, qué selección de alimentos podría ser más interesante, cómo juego con la manipulación, específicamente por poner un ejemplo más de bodybuilding, ¿no? La Pickwick, ¿no? O sea, cómo manipulo mis carbohidratos, cómo soy paciente, ¿no? Con la parte de la alimentación y todo el cambio tan grande y gigantesco que ya lo había platicado previamente en este tipo de formatos, tan grande que es cambiarse. A lo mejor tú vienes de ser una persona que, oye, no tiene muy buenos hábitos alimenticios, tiene una pésima selección de alimentos, no tiene hábitos tan saludables, por así decirlo, respecto a la parte de alimentos, como tú como coach debes ayudarlo a desarrollar o hacer ese cambio de hábitos tan grande para que eso resulte en procesos, o mejor dicho, en buenos resultados en el largo plazo, ¿no?
Es una completa locura si lo vemos desde ese punto de vista y a pesar de que puedan verse como que, pues realmente no es tan difícil el decir quiero ganar masa muscular o quiero perder grasa, es correcto. Realmente no es algo, no es la odisea, no es como de, es que mira, tiene que ser un timing tan así en nutrición, con solo cierto tipo de alimentos y en entrenamiento solo deben dar cierto tipo de ejercicios y debes de estar ondulando lo demás. Realmente no es tan difícil, es bastante práctico y sencillo, pero la dificultad está en poder llevar todo ese proceso en el largo plazo y saber que tú al hacer eso, al decir, ok, lo vamos a hacer durante las siguientes semanas, meses, años, ¿estás de acuerdo que en ese momento tú estás agarrando la vida bueno, en el caso de que tú estés ayudando a alguien, estás agarrando también la vida de esa persona, ¿no? Porque al final de cuentas, en algún punto va a haber esa manipulación o esa intervención en la cual combines la vida, ¿no? Y es parte de el trabajo de un bodybuilding coach y que al final también debe verse, eh, debe verse nutrido por entender qué cosas mover para llegar al objetivo y que sean las necesarias. Para eso es que al final de cuentas tratamos de promover este tipo de buenas prácticas, tratamos de promover tipos de cosas interesantes que digamos, oye, tal vez este tipo, este cambio a lo mejor en tu entrenamiento, por poner un ejemplo burdo, por poner un ejemplo en el entrenamiento, ¿no? Si a lo mejor yo no tengo o yo no decido abrirme a educarme en esa área y decir, para mí mi creencia es que tengo que entrenar después de pasar las 8 weeks out, ¿no? O sea, que me queden ya 8 semanas previo al show. Yo tengo la creencia de que hay que meter cardio 1 hora en ayunas porque así he llevado a 10 atletas y los 10 han tenido buenos lugares y así va a ser y así va a seguir. Cuando a lo mejor probablemente quitar o poner ese cardio hubiera, mejor dicho, a lo mejor lo mismo, por poner un ejemplo externo, porque al final de cuentas igual es difícil juzgarlo sin tener un contexto más enriquecido, pero por ponerlo igual como ejemplo, a lo mejor si tú quitas esa hora de cardio, la persona llega incluso un poco mejor, ¿no? Porque no tiene tanto desgaste y al final de cuentas tal vez la repercusión que hubo en la pérdida de grasa no fue tan grande. Incluso en algunos casos a lo mejor ese extra o ese... em, por así decirlo, esa concurrencia, ¿no? Que muchas veces, bueno, lo delimitan así como entrenamiento concurrente, ¿no? Ya al estar con 8 weeks out, con pocas calorías, pues al final de cuentas estás pintando un contexto bastante catabólico, si lo queremos ver así, ¿no? Y a lo mejor en algunos casos, tal vez tus atletas hubieran llegado incluso hasta con un poco más de masa muscular, hubieran llegado más llenos, hubieran visto de mejor en el show, y al mismo tiempo hubieras quitado esa hora, ¿no? O sea, al final de cuentas, esa es la intención. La intención es dejar de quitar, mejor dicho, creencias y ver que claro que existe un lado profesional a la hora de poder ayudar a personas a maximizar su ganancia de masa muscular y al maximizar su pérdida de grasa. ¿Por qué es importante? La parte del culturismo en sí tiene un núcleo bastante recreativo, ¿no? Ganar masa muscular no es tan difícil, puedes meterte, puedes involucrarte. El problema es cuando, bueno, no el problema, mejor dicho, la diferencia existe cuando tú lo llevas al lado profesional, empiezas ya esa parte de culturista. El núcleo es el mismo, sin embargo, al final de cuentas, el poder llevarlo ya a un punto bastante extremo, por así ponerlo, en el caso de masa muscular y el caso de pérdida de grasa, pues es ahí donde se hacen esas diferencias en la parte del culturismo, ¿no? Y, y pues bueno, listo. Era eso que quería platicar. Son muchas cosas que se me vinieron a la mente, la verdad. Es un tema que está bien interesante y bien chingón, porque al final igual trato de ponerlo aquí porque igual la intención es crear personas más integrales, crear atletas más integrales, crear coaches más integrales y dejar a un poco al lado esa batalla de no, es que ciencia, no ciencia, es que mira, yo soy más listo que tú, mira, yo tengo estos cursos, es como de, a ver, al menos desde el lado del culturismo en sí, lo único que queremos es hacer mejor las cosas, tratar de tener mejores prácticas, ser más eficientes como coaches, y para eso requerimos educarnos, por supuesto, pero también que requerimos llevarlo a la práctica, ¿no? Y tal vez yo también lo hablo desde un punto de vista de que, oye, tal vez no tengo tanta experiencia como a lo mejor otros coaches o a lo mejor otros preparadores, ¿no? Pero trato de continuamente conseguir esa experiencia, ¿no? Yo no me quedo limitado con decir, no, pues es que yo nada más me quedo con esto y como no tengo tanta experiencia acá, es mejor que me quede con ciertas recomendaciones y lo demás.
que a lo mejor te llega a dar la literatura, que son muy útiles, que al final de cuentas eso es, te dan un camino, te dicen más o menos por dónde está la situación, pero al mismo tiempo también sé que existe un lado práctico que desconozco en ciertas cosas por el hecho de que no he estado sumergido y que al mismo tiempo también trato de empaparme, ya no de educación en sí, o sea, literatura específica, sino más bien como de, oye, personas que yo respeto, que sé que hacen un gran trabajo, que hacen un gran proceso y preguntar. Y eso al final de cuentas es lo mismo, es una experiencia compartida que te nutre y que te hace mejor coach o te hace tener un mejor entendimiento del mismo. Entonces, pues listo, aquí dejamos este conversándome. Espero les haya gustado mucho, espero les haya por ahí resumado una que otra frase. Los dejo, por favor, muchas gracias a aquellos que lo ven, escuchan en Spotify. Me ayudarían muchísimo si puntúan el podcast, le dan like, se suscriben, lo comparten. En verdad, mil gracias y nos estamos viendo en la siguiente. Sobres.